Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades de los números reales. Bien, esto está bajo la unidad de números reales y es tanto para el preálgebra como el álgebra. Bien, las propiedades, ¿verdad?, de los números reales son básicamente las reglas que nosotros podemos seguir a la hora de operar números, ¿verdad? Con números, ¿bien? Así que yo le voy a repasar, ¿verdad? O explicar cada propiedad, tanto para la suma como para la multiplicación, ¿bien? Ok, pues entonces, en este caso, tanto las letras que yo utilice, la A, la B y la C, va a ser cualquier número real. Bien, ya en grabaciones previas hablamos de lo que eran los números reales, los racionales, los irracionales, los enteros, los naturales y los cardinales. Bien, así que estas propiedades es para todos los números reales. Bien, nosotros vamos a comenzar con la propiedad conmutativa de la suma. La propiedad conmutativa de la suma lo que te establece es que yo puedo cambiar el orden de los sumandos y el resultado se queda igual, no hay cambio. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. El resultado es exactamente el mismo. ¿Ves? 3 más 2, perdón, 2 más 3 ¿qué? 5. 3 más 2, 5. ¿Ves? Cambié el orden de los sumandos y no se alteró el resultado. Dio el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo dos números que están sumados, los puedo cambiar y el resultado no se va a alterar. Lo mismo pasa con la multiplicación. La propiedad conmutativa de la multiplicación establece que puedo tener A por B y es lo mismo que B por A. ¿Ves? Entonces, en este caso, pues yo tengo que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. ¿Ves? Pues multiplico 2 por 3, ¿qué me da? 6. 3 por 2, ¿qué me da? 6. ¿Ves? Pues el yo alterar el orden en los factores no me altera el resultado de la multiplicación. ¿Bien? Obviamente, estas propiedades uno las tiene que internalizar, aprendérselas para cuando uno la vea, ¿verdad? Pues pueda identificarla. O si estoy resolviendo algún tipo de problema, pues que tener alternativas para poder solucionarlas. ¿Bien? Tenemos la propiedad asociativa para la suma. ¿Ven? En este caso, pues me dice, mira, tengo tres números sumados, A más B más C y A más B más C. Pues la propiedad asociativa lo que me dice es, mira, tú puedes sumar los primeros dos y sumárselo a un tercero que sumar los últimos dos y sumárselos al primero. ¿Ves? Y eso no va a alterar el resultado. ¿Ves? Por ejemplo, si tengo 2 más 3 más 4 es igual a 2 más 3 más 4. ¿Ves? Ambos lados me tienen que dar lo mismo para que sea una igualdad. ¿Ves? Pues 2 más 3, ¿qué me da? 5 más 4. Y aquí sería 2, 3 más 4, ¿qué me da? 7. 5 más 4 es 9. 2 más 7, ¿qué me da? 9. Por lo tanto, el yo sumar dos números primeros y sumar solo a un tercero va a ser igual que sumar los últimos dos y sumárselo al primero. ¿Ves? Eso es lo que establece la propiedad asociativa de la suma. Y algo similar es lo que establece la propiedad
asociativa para la multiplicación. Vamos a ver. Vamos a decir, ¿verdad?, que tengo una multiplicación de tres números. A por B por C es lo mismo que A por B por C. ¿Ve? Estoy usando ejemplos de números enteros, pero esto aplica cuando son fracciones, cuando son decimales, cuando es cualquier número real. Bien, la cuestión es que pues, utilizo números enteros para que usted lo pueda visualizar, ¿verdad?, de una forma más sencilla, pero aplica a todos los números. Pues entonces en la multiplicación yo puedo multiplicar los primeros dos y multiplicarlo por un tercero, que es multiplicar los últimos dos y multiplicarlo por el primero. Y vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 2 por 3 y después lo multiplico por 4, es lo mismo que multiplicar 2 y 3 por 4. ¿Ven? En este lado, 2 por 3, ¿qué me da? 6 por 4 me da ¿qué? 24. Pues este lado me tiene que dar 24 para que sea una propiedad, ¿verdad? Pues entonces sería 2, 3 por 4, ¿qué me da? 12, 2 por 12, ¿qué me da? 24. Pues eso le demuestra que yo puedo multiplicar los primeros dos y ese resultado multiplicarse a los terceros, que multiplicar los últimos dos y multiplicarlo con el primero. O sea que puedo hacer esos cambios y el resultado me va a dar igual. ¿Bien? Ok, tenemos lo que se llama la propiedad de la identidad. ¿Qué quiere decir la propiedad de la identidad? Que obviamente lo separa para la suma y para la multiplicación. Pues la propiedad de la identidad para la suma es aquel elemento que cuando yo lo sumo a cualquier número, me deja el número igual. ¿Ven? Pues entonces el elemento identidad o la propiedad de identidad para la suma es el 0. ¿Ven? Pues ¿qué te dice? Que si yo tengo A más 0 es lo mismo que 0 más A, me va a quedar el mismo número. ¿Ves? Por ejemplo, si tengo 2 más 0, eso me va a dar 2. Y si tengo 0 más 2, eso me da 2. Pues eso es lo que establece la propiedad de identidad. El elemento de identidad de la suma es que el 0, porque yo solo puedo sumar a un número, se va a quedar el número igual. Y si tengo un número y le sumo 0, pues el número se queda igual. Pues entonces, esa es la propiedad de identidad para la suma. La propiedad de identidad para la multiplicación sería que A por 1 es lo mismo que 1 por A y no me deja el mismo número. En otras palabras, el elemento de identidad de la multiplicación sería que el 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 3 por 1 o 1 por 3, se va a quedar igual. ¿Ven? El elemento de identidad de la multiplicación es el 1. Bien. Pues entonces, tenemos la propiedad del inverso. Como ustedes habrán notado, las propiedades son para la suma y para la multiplicación. Para la división no tenemos estas propiedades, no se cumplen. Bien, pues entonces, para la suma, el inverso se le llama inverso aditivo. Para la multiplicación se le llama inverso multiplicativo o recíproco. Bien, pues entonces, en este caso, vamos para el inverso para la suma, que sería inverso aditivo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número, a cualquier número real que yo le sume su opuesto, me va a dar el elemento de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo A y le sumo el opuesto, que sería el inverso de algo sumado, me va a dar el elemento de identidad. ¿Ven?
Pues entonces, si tengo 3 y le sumo su opuesto, que sería que negativo 3, me va a dar el elemento de identidad de la suma. ¿Ve? Y por el contrario, si tengo el opuesto de un número y le sumo el número, me va a dar que el elemento de identidad, que es 0. Pues, por ejemplo, si tengo negativo 4 y le sumo 4, que es el opuesto, ¿verdad? A negativo 4, que me va a dar 0. ¿Ve? El elemento, en este caso, la propiedad del inverso aditivo es que sumar el opuesto para que me dé el elemento de identidad. ¿Ven? Ahora bien, tenemos la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que si tengo un número cualquiera, ¿verdad? Real, y lo multiplico por el recíproco o el inverso multiplicativo, ¿verdad? 1 sobre A, al yo multiplicar me va a dar A sobre A, que me da 1. Y si tengo, ¿verdad?, una fracción, en este caso, y le busco el recíproco de una fracción que sería un número entero, pues me va a dar que A sobre A, que es 1. ¿Ves? Vamos a ver el ejemplo. Si aquí yo tengo 3 y lo multiplico por el recíproco, que sería 1 sobre 3, pues sería entonces multiplicar 3 sobre 3, 3 por 1 es 3. Y aquí todo número entero tiene como denominador un 1. Pues sería 3 por 3, 3, 1 por 3, 3. Y 3 sobre 3 me da 1. ¿Ven? Que no importa si, ¿cómo se dice? Que yo multiplique cualquier número por su inverso, me va a dar 1. Que si multiplico cualquier ¿verdad?, fracción por su inverso, me va a dar 1. ¿Ven? Por ejemplo, si aquí tengo, vamos a decir, un octavo, multiplicado por A, que sería que el inverso sería 8, sería que, en este caso, 8 sobre 8, que es 1. ¿Ven? Y esto, pues prácticamente es lo que es el inverso multiplicativo. Tanto el inverso aditivo como el inverso multiplicativo se utilizan para resolver ecuaciones. Y por eso es que es bien importante estas propiedades. También la conmutativa. ¿Ven? Entonces, la última propiedad, ¿verdad?, es la que se llama propiedad distributiva. ¿Qué distribuye? Pues está distribuyendo una multiplicación sobre una suma. ¿Ves? Pues, ¿qué te dice eso? Pues, A, yo lo voy a multiplicar sobre B más C. Quiere decir que multiplico A por B más A por C. Y eso es una igualdad. ¿Ves? Pues si yo tengo aquí 2 por 3 más 4, eso tiene que ser igual a 2 por 3 más 2 por 4. ¿Ves? Pues entonces, resuelvo esto, me va a dar 2, 3 más 4, ¿qué me da? 7. 2 por 7, ¿qué me da? 14. Este lado me tiene que dar 14. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 6 más 8, ¿qué me da? 14. Eso le demuestra que la propiedad distributiva, ¿verdad?, es, ¿verdad?, prácticamente una igualdad. Bien, así que esto, pues, ha sido la explicación de las propiedades de los números reales. Bien, tenemos, vamos a borrar aquí, le voy a escribir ahora unos ejemplos de cómo usted aplicaría esto en cuestión de identificarlos. ¿Está bien? Pues vamos a copiarlo. Ok, ahora vamos a realizar esta práctica, que lo que tenemos que hacer es identificar qué propiedad es la que expresa
cada ecuación, ¿verdad? O cada expresión algebraica. Pero todas ellas son ecuaciones porque tienen un símbolo de igualdad. Bien, pues entonces, la primera, ¿cuál de estas propiedades que le acabo de explicar se representa en la primera? C más D es igual a D más C. Bien, ¿cuál sería? En este caso sería la propiedad conmutativa de la suma. Y tenemos que expresar qué tipo de propiedad es, porque no puedo decir conmutativa sola, ¿ves? Porque tengo que expresar que es cuál de estas dos, ¿cuál? La de suma. Por lo tanto, esto es propiedad conmutativa de la suma. Ahora bien, en esta segunda sería 5 paréntesis x más y es igual a ¿qué? A 5x más 5y. ¿Qué propiedad sería esa? De las que discutimos. Sería la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque este 5 se está multiplicando por cada término sumado. 5x o 5 por x, 5x. 5 por y, 5y. Y está expresado como una suma. Ahora, el número 3 sería 3 más 0, aquí está, hay un error, eso me da que 0, ¿ven? Pues eso sería que de estas propiedades, la propiedad de identidad, y sería la propiedad de identidad para la suma, porque utilizamos que el 0, si a cualquier número le sumo 0, se va a quedar igual, que sería el 3. Pues entonces ahí uno identifica, pero tiene 0, pues es elemento de identidad de la suma. Por lo tanto, esto es la propiedad de identidad para la suma. Ahora bien, el número 4 dice 2x por 3y, multiplico eso primero y lo multiplico por un tercero, que es 4y. Y eso es igual a que a multiplicar los últimos dos, 3y por 4y, y multiplicarlo por 2x. Bien, pues ¿qué propiedad de toda esta estaría representada aquí? La asociativa para la multiplicación. Pues aquí tenemos tres términos multiplicados. Multiplico los primeros dos a un tercero, es lo mismo que multiplicar los últimos dos a un primero. Por lo tanto, esta es la propiedad asociativa para la multiplicación. Y aquí el último sería ¿cuál? Tengo x más el opuesto de x me da 0. Pues ¿qué propiedad de toda esta sería la última? Sería la propiedad del inverso aditivo. Si a cualquier número le sumo su opuesto, me va a dar el elemento de identidad de la suma. Bien, así que esta pues, fue la clase explicando todas las propiedades de los números reales. Espero que esto le haya aclarado, ¿verdad?, las dudas sobre las propiedades de los números reales. Bien, así que si tienen cualquier duda, ¿verdad?, o pregunta o recomendaciones, pues me pueden escribir a Romuald Bonilla R @gmail.com, que tengo tantos correos que siempre se me confunde. Pero cualquier comentario o duda, pues comuníquese conmigo y para la próxima grabación, pues la estaremos incluyendo. Así que acuérdense que tenemos que seguir practicando y nos estaremos viendo en el próximo video. Así que éxito y para adelante siempre.